La Liga Lotería de Balonmano Femenino llega a su fin y lo hace con todo por decidir. Mientras Villaverde y Alcobendas luchan esta tarde por evitar el descenso y acompañar al Cleva León a División de Honor B, en la parte alta de la clasificación, Superamara Veravera y Mecale Atlético Guardés afrontan su último partido para hacerse con el título liguero. Las donostiarras se la juegan en el Palacio de los Deportes de León ante el Esencia 27 Cleva, al que deben derrotar y esperar un tropiezo por parte del Mecale Atlético Guardés. Situadas segundas en la clasificación, las chicas dirigidas por Montse Puche se agarran a la posible derrota de las gallegas para llevarse el campeonato. Para ello deben superar al conjunto leonés, el cual quiere dejar una buena imagen y conseguir una última victoria en la máxima categoría del balonmano femenino español ante su afición. A pesar de las significativas bajas, el Veravera se encomienda a su portería Ana Temprano, que jugará su último partido vestida de azul antes de marchar al Zuazo. Además cuenta con el excepcional momento de forma de sus tres guerreras, Marta López, Judith Sanz y Ana Martínez. Por otro lado, el Mecale Atlético Guardés recibe en el Fortín de Asangriña al KH7 Granollers de José Luis Villanueva. Los 2 puntos de ventaja a las gallegas sobre el Veravera no son suficientes. Una derrota ante las catalanas llevaría a las guardeses a perder el título. Para conseguir su primer trofeo liguero necesitan como mínimo un empate ante el conjunto vallesano. Estas ya se lo pusieron muy difícil en los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico José Ignacio Prades confía en sus porteras Marisol Carratú y Estela Carrera, claves durante toda la temporada. Además es fundamental una buena actuación de África Sempere y Aridian Rodríguez en el pivote, pero sobre todo confían en seguir manteniendo la imbatibilidad del infierno de Asangriña, donde las pontevedresas no pierden desde hace más de 2 años. Última jornada en la que se decide todo, descenso y título. Villaverde o Alcobendas abandonarán hoy la máxima categoría. Nuestro streaming se traslada a León y Aguarda, donde veremos si el Veravera mantiene la hegemonía a nivel nacional o el Guardés hace historia con su primer título. No se lo pierdan a continuación en la página web de la Real Federación Española de Balonmano, en marca.com y en la Liga for Sport.
7 Granollers, el Veravera gana en León. Esa es la única opción que tiene el conjunto de Montse Puig si se quiere llevar el título liguero, que si no me equivoco sería por cuarto año consecutivo, si no me equivoco. Estoy haciendo cuentas. Cuarto, quinto año consecutivo. Sería, ya os digo, ese título liguero del Veravera, y el Guardés, que como decía le vale el empate y la victoria para llevarse la liga. Esto está a punto de comenzar. Empezará atacando el Catxe 7 Granollers. Y esta última jornada que está a puntito de comenzar, se nos acaba el espectáculo. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo, ha pasado volando desde esa primera jornada, desde ese partido que dimos en León, Cleva Villaverde, y hoy 27 de mayo llegamos a la última jornada, arranca el partido, esto no hay quien lo pare, la lucha en la liga por el streaming de la Real Federación Española de Balonmano. ¿Cómo iba a ser si no? Bola que maneja el Catxe 7 Granollers. Primera línea, Judith Bizuete, Mireia Torras, que intenta la penetración y el gol del Catxe 7 Granollers, aprovechando esa acción de desdoblamiento de Ana Rojas. Buena disuasión de la extremo zurda del Granollers. Lo aprovechó Mireia Torras en un buen 1 contra 1, en una finta al débil. Se coló por carril central para batir a Marisol Carratú y para poner la iniciativa a favor de las vallesanas. Primer ataque para el Guardés. Mueve la bola al conjunto de Prades. Lanzamiento de Inés Hernández y qué buena parada de Ayelen Rosales. Primera intervención de la guardameta argentina. Duelo entre albicelestes. Ayelen Rosales en la portería vallesana. Marisol Carratú guardando el marco del Guardés. Bola que maneja Paulina Pérez Bufón en el lateral derecho. Lateral izquierdo Judith Bizuete. Recibe en el extremo Miriam González. Completa el 7 inicial en el pivote Cava Gassama, que sale a recibir en 10 metros. El pase para Judith Bizuete buscando la pantalla. Paulina Pérez Bufón. De nuevo Judith. Bola para la ibicenca. Aviso de pasivo que señala a los asturianos. Ataque largo, trabado del Catxe 7 Granollers. Qué gran defensa del Guardés, que cuando se pone a correr, cuando empieza a mover las piernas en defensa, es casi imparable. Buen blocaje ahora para que la bola llegue a manos de Marisol Carratú. Vaya pase a Aridian Rodríguez y vaya vaselina de la Canaria, poniendo el empate a 1, dejando un sello de calidad, marca de la casa. Vaya técnica que tiene Aridian Rodríguez. Bola que maneja Mireia Torras. Paulina Pérez Bufón. Judith Bizuete. Mientras ataca el Granollers, decirles, cómo no, que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en el resto de canchas en esta jornada 26, porque hay mucho en juego y tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda en todos y cada uno de los 40 por 20, en Porriño, en Baracaldo, en Canarias, en León, en Villaverde, en Alcobendas. En todas esas pistas estaremos in situ o en la distancia. Recuerden que también puede ver el Esencia 27 Cleva León contra el Superamara Veravera por el streaming. Y aquí, mientras tanto, Paulina Pérez Bufón, que pone el 1-2. Y de momento el partido que se encuentra en una dinámica de intercambio de golpes que de momento favorece por la mínima al Catxe 7 Granollers. La grada que empieza a rugir porque en cuanto ve un mínimo contacto, lo más leve, aunque la jugadora vaya al suelo, ya la grada se echa encima de los colegiados buscando la presión. Y es que no es un partido nada fácil de dirigir. Y veremos a ver cómo lo hacen Friera y Álvarez. Lanzamiento de Estela Doiro, batiendo por el palo corto a la izquierda de Ayelen Rosales, con ese lanzamiento en bote tan complicado para las guardametas. Empate a 2 en el marcador. Y los dos equipos que se siguen estudiando en estos primeros compases de encuentro. Con bola para el conjunto vallesano.
Mireia Torras amagaba, pase para Judith Vizuete. Paulina Pérez Bufor, carril central. Desdoblamiento de la Ibicenca. Los colegiados que van a señalar golpe franco. Incluso las jugadoras del Granollers se pensaban que eran pasos de la lateral zurda de su equipo. Sin embargo, la posesión seguirá siendo visitante. Mireia Torras, que busca la continuidad por el extremo, cometió los pasos. Los colegiados no señalaron el contacto. Y la bola que llega a África Sempere, que pone el 3-2. Y de momento estamos viendo a un Mecali Atlético Guardés que quiere correr, quiere hacerlo rápido, quiere que el repliegue de Granollers no sea bueno. Vemos ahí el pase espectacular en la repetición desde el lateral al pivote, consiguiendo que el repliegue no fuera bueno, sorprendiendo a las vallesanas y poniendo el 3-2, primera ventaja para el Mecali Atlético Guardés. Mueve la bola Granollers, Mireia Torras, la bola para Judith Vizuete, de nuevo para Mireia, lanzamiento en apoyo y qué gran gol de la central del Granollers, que tiene una visión de juego espectacular y tiene una toma de decisiones, sobre todo a la hora de lanzar. En cuanto ve un hueco por carril central, 7-8 metros, lo suele hacer en apoyo y es muy efectiva la jugadora del KH7 Granollers. Empate a 3, qué bueno el 2 contra 2 de Estela Doiro con Aridian Rodríguez, y me quedo con la recepción de la pivote canaria, que recoge el balón con la izquierda, se lo cambia de mano, vemos ahí la repetición, recibe con la izquierda y con la derecha le da tiempo a lanzar antes de ir al suelo. Vaya 2 goles que nos ha regalado ya Aridian en poco menos de 6 minutos. Paulina Pérez Bufor, qué bueno el pase para Cava Gassama, cómo está jugando el KH7 Granollers. Se lo recrimina José Ignacio Prades, vaya jugadón de las vallesanas, que de momento, al igual que lo hicieron en los cuartos de Copa, están aguantando el arreón inicial del conjunto gallego. Y ataca el Mecali Atlético Guardés. Estela Doiro, Aridian Rodríguez, que sale a recibir a 9 metros. Luciana Mendoza, Inés Hernández. Bola al extremo donde está Ana Isabel Cerqueira, ojo al empujón que se lleva por parte de Miriam González. La bola que es para Luciana Mendoza, de nuevo al extremo para Ana Isabel Cerqueira. Buena la intervención de Ayelén Rosales. Y la bola que será de nuevo para el KH7 Granollers, buscando la iniciativa en el electrónico. Roba bola Inés Hernández, buscando la contra, el pase para África Sempere, que conseguía capturar la bola en última instancia, pero que se topó con el palo. Ocasión desaprovechada por las gallegas para ponerse de nuevo por delante. Cambio, ataque, defensa, entra en el central, entra en la capitanía de las acciones ofensivas del Granollers. Mireia Torras con el esférico. La magia ibicenca, Paulina Pérez Bufor, Judith Vizuete, Mireia Torras de nuevo para Paulina. Buena la defensa de Rosa Álvarez, evitando la continuación en el juego de ataque. Golpe franco, seguirá atacando el Granollers. Mireia Torras buscando el 1 contra 1 con Aridian, se marcha finalmente y vaya parada de Marisol Carratú, evitando lo que había sido una jugada individual de escándalo de Mireia Torras, que está haciendo muchísimo daño en el 1 contra 1 a la defensa del Guardés. Y madre mía, si alabo el juego en ataque de las vallesanas, tengo que alabar y mucho el juego en el 2 para 2, con Aridian Rodríguez, que es un auténtico filón para el Mecali Atlético Guardés. 5-4 en el electrónico. Bola que maneja Paulina Pérez Bufor, la primera línea del Granollers que se mantiene intacta. Recibe Judith Vizuete, de nuevo Paulina Pérez Bufor, lanzamiento desviado, bola para el Guardés. De nuevo ocasión desaprovechada por las vallesanas para empatar el encuentro. Sube la bola Inés Hernández, 9 metros, se le escapa el esférico, recupera Judith Vizuete. Y el Guardés, que en esta ocasión se precipita cuando tenía una ocasión ya no clara de hacer una contra en segunda oleada o en hacer una transición rápida, pero sí de armar una jugada en ataque con 2-3 pases, con una situación clara en continuidad hacia el extremo.
Se le escapó el balón a Inés Hernández, a la ex de la de Sal Córdoba. Y la bola que será de nuevo para el KH7 Granollers. Paulina Pérez Bufort, el 2-2 con Cava Gassama entre 3 defensoras sacando el 7 metros. Y esta es otra de las jugadoras clave del conjunto vallesano. Qué fuerza, qué ímpetu, qué garra tiene Cava Gassama, recibiendo a espaldas de la portería, defendida por 3 jugadoras del Guardés. Aún así se da la vuelta, vemos ahí la repetición y fuerza el 7 metros que va a lanzar y que va a anotar Paulina Pérez Bufort, poniendo el empate a 5. Partido de nuevo igualado. Nos tenemos que ir a la página de la Real Federación Española de Balonmano para consultar el resto de resultados de esta jornada 26. Acercándose al minuto 10, el Vera Vera que vence 2-3 al Esencia 27 Cleva León. Con este resultado el Guardés seguiría siendo campeón de liga. El Villaverde que vence 3-2 en el minuto 7 al Mavi Nuevas Tecnologías. El Alcobendas pierde 5-6 contra el Rincón Fertilidad Málaga. Estos resultados descenderían a plata al Helvetia Alcobendas. Más resultados, el Rocasa que vence 4-1 al Elche Mustang. Y el Porriño que pierde 3-4 contra el Cañamelar Valencia. Mientras tanto, en el 40-20 de la Sangriña, Paulina Pérez Bufort que vuelve a poner por delante al KH7 Granollers. Una vez superado el minuto 10 de esta primera mitad, de nuevo el Guardés que se encuentra por detrás en el marcador y que busca en esta acción ofensiva el empate a 6. Estela Doiro, Inés Hernández buscando el 1 contra 1. El lanzamiento no se lo esperó a Yelén Rosales. Pone el empate a 6 la jugadora, la lateral, la primera línea del conjunto gallego. Empate a 6, vuelta a empezar. Van pasando los minutos, pero la situación que sigue como en el minuto 1. Ataca el KH7 Granollers. Bola que maneja Mireia Torras. Judy Bizuete. Los bombos de O Inferno de Sangriña que empiezan a rugir, buscando meter presión al conjunto vallesano. Ana Rojas. Paulina Pérez Bufort, de nuevo el pase para Cava Gassama, buscando el lanzamiento y de nuevo forzando los 7 metros. Madre mía, va a causar estragos la pivote internacional absoluta ya, guerrera Cava Gassama. La pivote del Granollers, como decía, en sus segundos 7 metros, que de nuevo va a intentar transformar Paulina Pérez Bufort, que lo hace 6-7 y si no me equivoco es el cuarto gol de la jugadora ibicenca, de la jugadora formada en las categorías inferiores del Puig d'en Vals, del Pucci, que la semana pasada ascendió a la Liga Loterías, jugará el año que viene en la máxima categoría, también lo hizo el Balonmano Castellón. Por tanto, estoy seguro de que Paulina, además de la gran temporada que ha hecho, estará muy feliz de que el equipo suyo de toda la vida haya conseguido ese ascenso a la Liga Loterías. Recupera la bola el KH7 Granollers tras la pérdida de un Mecalia Atlético Guardés que no está nada cómodo en ataque, sobre todo en esas situaciones en las que el Granollers consigue replegar y al conjunto de José Ignacio Prades no le queda otro que atacar en estático, y ahí sufre el equipo gallego. Bola que maneja Paulina Pérez Bufort, Ana Rojas en el extremo derecho, Mireia Torras, la bola para Judy Bizuete, la falta en ataque sobre Ana Isabel Cerqueira, que llegó en el momento justo al contacto, forzó la acción antirreglamentaria, de la 8 del Granollers, y vemos la primera variante defensiva por parte de José Luis Villanueva. Introduce la defensa mixta en medio campo, pegada como ella una lapa, Mireia Torras sobre Estela Doiro. Sale a la pista la maga del Mecalia Atlético Guardés, Antías Piñeira. El pase ahora de Luciana Mendoza, espectacular, a la espalda de las defensoras, sin mirar hacia atrás, buscando a Aridian Rodríguez. Habrá golpe franco y serán 2 minutos para Judith Bizuete. Primera exclusión en el partido a favor de las gallegas, o por ende en contra de las catalanas.
2 minutos en superioridad numérica. Ataque para el Guardés. Estela Doiro. Antías Piñeira. Bola para Luciana Mendoza. El cruce con Estela Doiro. Antías Piñeira. La bola al extremo. Ana Isabel Cerqueira. Y qué parada de Ayelén Rosález, que está cuajando unos primeros 14 minutos a un grandísimo nivel. La guardameta argentina, vemos ahí la repetición. Buen pase fijando Antías Piñeira. Y el lanzamiento al corto de Ana Isabel Cerqueira, que se topó con Ayelén Rosález. Cambio en la portería. José Luis Villanueva, que vacía su marco para jugar en igualdad numérica. Entra al 40/20 Lora Sarandeva, la jugadora búlgara. Recibe Mireia Torras. El cruce con la búlgara, con Sarandeva. Paulina Pérez Bufón al extremo. Anna Rojas sigue atacando el Granollers, intentando que pasen los segundos. Y de nuevo la bola para Cava Gassama. Despiste tremendo de la defensa del Guardés. 6-8. Y ojo que son 2 de ventaja para el Guardés. Prades, que tiene un cabreo monumental con mayúsculas. Pide tiempo muerto. Minuto 14-25. Y vamos a escuchar las instrucciones de José Ignacio Prades. Bueno, para que se den cuenta del ruido que hay en la Sangriña, prácticamente se escuchaba el ambiente. Es increíble el ruido que hay aquí en el pabellón. Por tanto, casi imposible entender a José Ignacio Prades, aunque bueno, ya con los gestos se veía un poco el cabreo, el enfado que tenía el técnico del Guardés, el ex del Elche Mustang. Ataca el Mecalia Atlético Guardés con 2 de desventaja, con 6-8 en el electrónico. Antías Piñeira, Estela Doiro. De nuevo la bola para la central del Mecalia Atlético Guardés. El pase para Estela Doiro, que casi pierde, buscando a Rosa Álvarez. El lanzamiento y ahora sí, gol del Mecalia Atlético Guardés. Ese balón que llegó a zona lateral extremo, en ese punto intermedio. Vemos ahí la repetición. Lanzamiento de Rosa Álvarez, batiendo por debajo de las piernas a Ayelén Rosález. Y Villanueva, que vuelve a vaciar la portería en estos últimos segundos de inferioridad numérica. Bola que maneja Mireia Torras. Sale a recibir en 11 metros Cava Gassama. Bola para Paulina Pérez Bufón. Sarandeva, el pase para Miriam González. La vaselina y casi anota un verdadero golazo la extremo del Granollers. El rechace que favorece a Anna Rojas. La posesión que de nuevo será vallesana. Y ahora sí, 7 contra 7. Igualdad numérica sobre el 40/20. Y lo que llega, y esto ya no es noticia, y es una delicia verlo, es el quinto gol de Paulina Pérez Bufón, que está haciendo pupita a la defensa del Guardés. Cambio a la portería. Entra Estela Carrera. Prades, que busca la sustitución en el marco, busca un aumento de la efectividad. Y veremos si la ex del Helvetia Alcobendas lo consigue. Vaya golazo de Antías Piñeira, rectificando con el contacto prácticamente en el suelo. Parecía un lanzamiento de playa en vez de pista. Vemos ahí cómo rectifica prácticamente en el suelo. Vaya recurso que se ha sacado de la manga Antías Piñeira para poner el 8-9. Se vuelve a poner a 1 el Mecalia Atlético Guardés, que vuelve a estar encima del conjunto vallesano. Bola que maneja Lora Sarandeva. Mireia Torras, 9 metros, bota bola, buscan el cruce a Paulina Pérez Bufón. Aviso de pasivo. Vemos que la defensa del Guardés se abre por momentos, pasa de ese 6-0 a casi una 3-2-1. África Sempere, que sube a veces a 10 metros, busca el lanzamiento Paulina Pérez Bufón. Buen blocaje del Guardés, que sale a la contra. El pase larguísimo de Estela Carrera a manos de Miriam González. Y lo que decía el Guardés, fiel a su estilo, con esa 6-0 que Prades propone, pero que
Por momentos se convierte en una 4-2, sale las laterales a contactar, vemos ahí cómo sale Aridian y cómo sale también en ocasiones o Rosario Urban o Inés Hernández. Incluso en ocasiones es África Sempere la que busca esa especie de avanzado en 5-1, por tanto mucha variabilidad defensiva en la retaguardia del Guardés, muy escuela ilicitana, vamos a decirlo, porque hemos visto a lo largo de esta temporada cómo Joaquín Rocamora en el Elche Mustang también utilizaba esa situación en defensa, y veremos a ver si José Luis Villanueva gana en ese aspecto, gana en la batalla táctica a José Ignacio Prades. Volvemos con los resultados. El Veravera que vence de 2 en el 15, 5-7 a la Esencia 27 Cleva León. Aviso de pasivo, Paulina Pérez Bufort buscando la penetración, buena defensa de Inés Hernández y en última instancia de África Sempere. Y las vallesanas que tendrán que buscar un lanzamiento si quieren sacar petróleo de esta jugada ofensiva. De nuevo la bola para Cava Gassama. Espectacular el partido que está haciendo Paulina Pérez Bufort. Espectacular el partido que está haciendo Cava Gassama. La verdad es que es un espectáculo el encuentro que están haciendo el KH7 Granollers, que sinceramente, y rompiendo una lanza por el conjunto de José Luis Villanueva, está en una posición en la liga que, viendo el juego en esta segunda vuelta, quizás esa juventud, esa falta de experiencia, el encaje de los nuevos fichajes en la primera vuelta le pasó factura, pero sí que es cierto que la segunda vuelta ha sido espectacular del conjunto de Granollers. Y ahí están los resultados. Antes del parón de diciembre, si no me equivoco, llevaban 3-4 puntos y actualmente llevan 18 de 26 posibles. Por tanto, ahí está un poco la situación. Bueno, serían 14 de 26 posibles, pero bueno, ahí está un poco la situación que maneja José Luis Villanueva, que ahora pide tiempo muerto con 9-10. Yo creo que un poco intentando parar el ritmo del partido, porque quizás el ritmo un poquito más pausado pueda favorecer al Granollers. Y ahí vemos cómo marca jugada el técnico catalán. 9-10 en el marcador, 19 minutos y 14 segundos de la primera mitad, y nosotros vamos a aprovechar para seguir viendo resultados de esta jornada 26. Lucha por el descenso. El Base Villaverde que gana 7-4 al Mavi Nuevas Tecnologías. El conjunto de Jorge Ruiz Hidalgo sufriendo, remando hasta el final. Veremos a ver si para morir en la orilla o finalmente para salvarse. Mientras tanto, en Alcobendas, a unos kilómetros, el Helvetia que empata a 8 contra el Rincón Fertilidad Málaga. Este resultado salvaría a las de Félix García. Por tanto, ahora mismo en esta situación sería campeón el Veravera y descendería el Base Villaverde junto a la Esencia 27 Cleva León. Vemos el cambio en la defensa del Guardés. Defensa 5-1 con África Sempere en el avanzado. Otra de las variantes, otro de los ases en la manga de José Ignacio Prades en la retaguardia. Busca el fly Mireia Torras, complicadísimo con Lora Sarandeva. La temporada de balonmano playa está muy cerca, pero todavía tenemos que disfrutar de esta última jornada de Liga Loterías. Y lo digo porque Mireia es una de las habituales en los torneos de balonmano playa, en los Arena 500, en los Arena 1000, en la Copa de España, en el campeonato, en todos los torneos que se nos vienen en estos meses de verano, porque el balonmano no para y porque los locos de este deporte, y yo me uno, doy fe, me incluyo en ese grupo, no paramos de ver ni un solo día. Bola que maneja el Granollers, el lanzamiento, que si no me equivoco fue a cargo de Alesia Kurchankova en apoyo, se marchó a la derecha del marco defendido por Ayelén Rosales. Y ha habido cambios en los resultados. El Alcobendas con un parcial de 2-0 se pone 2 arriba en el minuto 20. Y de poco sirve que el Base Villaverde venza por 10-5 al Mavi Nuevas Tecnologías. Tiene que esperar la derrota del conjunto de Alcobendas, a quien a sangriña ataca el KH7 Granollers. Paulina Pérez Bufort
La bola para Miriam González. Aviso de pasivo. Buscaba el robo África Sempere. La grada local que ruge. La grada local que se echa encima de los colegiados. Lora Sarandeva, lanzamiento. Buena defensa de Inés Hernández. Y de nuevo tiene que buscar un lanzamiento el conjunto vallesano. Mireia Torras. Paulina Pérez Bufort, el pase para Cava Gassama, bien defendido por Inés Hernández, no consigue capturar la pivote del Granollers. Y el Mecalia Atlético Guardés que busca en este ataque empatar el partido y verse en esa situación en la que no está desde hace muchos minutos, en la que sería campeón virtual de la Liga Loterías. Bola que maneja Alesia Kurchankova, la bielorrusa, buscando el 1 contra Lora Sarandeva. Rosario Urban que ha entrado en el extremo derecho. Bola para Rosa Álvarez en el extremo izquierdo. Cambio de dirección en el ataque del Guardés. Lanzamiento de Estela Doiro. Detenido por Rosales. Golpe franco que señalan los colegiados asturianos. Bola que maneja Antías Piñeira. Buscando la acción en el 1 contra 1. El cruce con Alexia Kurchankova que se hace un hueco en 6 metros. Y vaya paradón con mayúsculas. Como suelo decir, con letreros luminosos, con exclamaciones. Vaya cómo se ha ido abajo en una clara demostración de reflejos a Yelén Rosales, que es una guardameta que cuando tiene el día, ya de por sí tiene mucha calidad, pero cuando tiene el día te para de todo. Y hoy lo está demostrando. Paulina Pérez Bufort en lanzamiento. Las jugadoras del Guardés que pedían los pasos en la acción de la ibicenca. La posesión que seguirá siendo vallesana. Los minutos que se siguen descontando en el crono. Vamos a llegar al 23 de la primera mitad. Ojo al robo de balón de África Sempere que se marcha sola. 3 pasos y para adentro. Gol del Mecalia Atlético Guardés. Empate a 10. Y ahora sí, las gallegas que ponen las tablas en el electrónico. Vemos ahí la repetición. Sola contra la guardameta. En ese duelo, no en el lejano oeste, en la guardia más cerquita para disfrutarlo. Venció a África Sempere y Yelén Rosales. Paulina Pérez Bufort buscando el 1 contra 1 sobre Aridian Rodríguez. Y va a haber 2 minutos para la jugadora ibicenca por mover ese balón, para evitar el golpe franco, para ayudarse en el repliegue. Por tanto, la jugada que no le ha podido salir peor al conjunto de José Luis Villanueva, porque el Guardés puede acometer esa tentativa de ponerse por delante con un parcial de 2-0. Y además lo hará con una jugadora más sobre la pista. Se va a reanudar el choque, lo hace por medio de Estela Doiro. El Guardés que juega con Rosa Álvarez y Rosario Urban en los extremos. Primera línea, Alesia Kurchankova, la bielorrusa que conecta con Antías Piñeira en el central. Completa primera línea y recibe Estela Doiro. Antías Piñeira bota bola buscando la acción en 1 contra 1. Vaya golazo de Antías Piñeira, que tiene una visión de juego que ya se le acaban a uno los calificativos al ver esto. Los que hayan seguido todos los partidos o la mayoría de la Liga de Loterías, los que sigan muy de cerca a las mejores jugadoras de esta competición, tienen que saber que Antías Piñeira es una de las jugadoras con más inteligencia del campeonato, con una calidad en los recursos técnicos, como lo hemos visto en esta ocasión, espectaculares. Y para espectacular, el blocaje de Inés Hernández, aunque no pudo evitar en segunda instancia el lanzamiento de Judith Bizuete, 7 metros. Vemos ahí la repetición. Vaya blocaje, por aquí no, dijo Inés Hernández. El rechace favorece a Judith Bizuete. Y la propia jugadora del Granollers que va a lanzar los 7 metros para anotar el empate a 11. Vuelve las tablas al luminoso. No pudo detener Estela Carrera esa pena máxima. Vamos a entrar en los 5 últimos minutos de la primera mitad. En el resto de la jornada la cosa sigue igual. Villaverde gana al Mavi, Alcobendas gana a Málaga, Vera que vence al Cleva León. Con estos resultados me voy a repetir mucho a lo largo del partido, pero es para que lo recuerden bien. El campeón sería el Mecalia Atlético Guardés y descendería a División de Honor Plata
el base Villaverde, Rosario Urban, que estrelló ese balón contra el palo buscando el ángulo corto sobre su compatriota, sobre Ayelen Rosales. El rechace que favoreció al Mecalia Atlético Guardés, y qué bien vio ese desmarque de nuevo. ¿Quién si no Antías Piñeira? Vio el desmarque de Estela Doiro, que venía de fuera hacia adentro en esa trayectoria rápida. Vemos ahí la repetición, cómo soltó rapidísimo el balón Antía, dejando sola a las 6 del Guardés, poniendo el 12-11 y devolviendo la ventaja en el electrónico para las locales. Bola que maneja Lora Sarandeva, bota bola. El banquillo del Guardés, que pedía falta de pie, pero sí que es cierto que el contacto de la defensa del Guardés fue claro, fue merecedor de golpe franco. Siguen atacando las vallesanas. Estaba sola Miriam González en 6 metros en esa acción de desdoblamiento. Y ahora sí la jugadora búlgara que pierde la bola. Estela Carrera, que pide calma. No sale el contraataque. Aplauden desde el banquillo la acción de la jugadora alicantina. Y el Guardés, que si no me equivoco, en esta acción, por primera vez en el partido, se puede poner 2 arriba. Antías Piñeira botando bola, domando ese esférico, llegando la bola al extremo donde está Rosario Urban, que te puede fallar un balón, pero no te suele fallar 2. Lo hemos visto a lo largo de la temporada, lo vimos sobre todo en la Copa de la Reina. Es una jugadora que bajo presión se crece, que bajo presión da su mejor versión, y de momento hoy ha fallado un lanzamiento, pero luego ha anotado uno que pone el +2 para el Guardés, en una situación en la que hay que tener mucha valentía para buscar el lanzamiento. Ataca el Granollers, máxima diferencia en el partido, favorable a las gallegas. Mireia Torras buscando el pase para Ana Rojas, defensa al límite del Guardés, y la bola que seguirá siendo vallesana. Judith Bizuete, Mireia Torras botando bola, defensa abierta de África Sempere y Alesia Kurchankova, aviso de pasivo. Bizuete buscando un pase a nadie, no se entendió con Ana Rojas, hizo el desmarque hacia afuera. Eso sí, la bola seguirá siendo catalana. Bizuete, el 2-2 con Cava Gassama. Habrá de nuevo golpe franco, el contacto que fue claro de Aridian sobre Cava Gassama. Y el colegiado asturiano amonesta verbalmente a la pivote canaria y le dice que ni una más, que a la siguiente se va excluida, porque sí que es cierto que estamos viendo un poco esa reiteración, ya no solo en los contactos en la defensa del Mecalia Atlético Guardés, sino en las protestas de las jugadoras gallegas. Tiene que buscar un lanzamiento el Granollers. Judith Bizuete, bota bola, buscando trayectoria hacia carril central. Los colegiados que señalan golpe franco por los 4 pasos de la 3 del Granollers, que había visto muy bien esa acción. Vemos ahí la repetición, cómo amagó primero con la mirada ese pase al lateral, buscó esa trayectoria hacia el lateral. Y ahora Granollers, que está a punto de cometer el pasivo, lo señalan los colegiados y ya sube la bola el Mecalia Atlético Guardés. Lanzamiento de África Sempere, que pone el 14-11 en el marcador, +3 para el Guardés. Vaya pase de Aridian Rodríguez, que en cuanto recibió África Sempere, y esto me ha hecho mucha gracia, porque cuando ha recibido el balón ya estaba con los brazos en alto celebrándolo, como diciendo: confío tanto en ti que sé que este balón no le vas a desaprovechar, sé que lo vas a meter y sé que vas a dar a nuestro equipo el +3. Y ojo que en estos últimos minutos el Guardés, ¡hola, madre mía, vaya golazo! Y digo el ala porque me ha sorprendido mientras estaba hablando. Vaya misil tierra-aire de Judith Bizuete, poniendo el 14-12 y bajando un poco la euforia de los aficionados gallegos. Vamos a entrar en el último minuto de la primera mitad. 14-12 en el electrónico. Vaya primeros 30 minutos que nos están regalando el Granollers y el Guardés. Bola para Antías Piñeira, el pase que llega a manos de Rosa Álvarez, que se va a buscar el lanzamiento, la parada de Ayelen Rosales y la grada de Asangriña, que se viene abajo, se echa encima de los colegiados, aunque sí que es cierto que la acción no parecía sancionable.
aunque Prades se echa las manos a la cabeza. 30 segundos, gol de Kaba Gassama, 14-13. Aprovecha el Granollers la confusión sobre el 40-20. Y el último ataque que va a correr a cargo del Mecalia Atlético Guardés, que busca irse con +2 a túnel de vestuarios. 15 segundos, bola para Alesia Kurchankova, Antías Piñeira, Estela Doiro completando primera línea, 10 segundos, buscando el fly con Estela Doiro y madre mía lo que acaban de hacer. Espectáculo sobre el 40-20 de Asangriña, vaya festival de primera parte, vaya broche de oro a 30 minutos de 10, tanto del Guardés como del Granollers. Vaya fly que se acaban de marcar. ¿Quién iba a ser sino Antías Piñeira? Otra vez más con Estela Doiro poniendo el 15-13 al descanso. Se va 2 arriba el conjunto gallego, que ahora mismo, a falta de 30 minutos, es virtualmente campeón de la Liga Loterías. Mientras tanto, el Veravera, que gana 10-12 al Cleva León, y en la lucha por el descenso, Villaverde y Alcobendas vencen sus respectivos partidos, por lo que ahora mismo el conjunto de Jorge Ruiz Hidalgo, el base Villaverde, sería equipo de División de Honor Plata. Nosotros lo que hacemos, al igual que todos ustedes, al igual que la gente en la grada, porque lo necesitamos, es tomarnos un pequeño respiro, unos minutos de descanso, y volvemos con este desenlace de partido, con este desenlace de la Liga Loterías. En menos de una hora conoceremos al campeón de esta temporada 2016-2017. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Asangriña. Acaba de comenzar la segunda mitad de este encuentro entre el Mecalia Atlético Guardés y el KH7 Granollers. 30 últimos minutos de esta Liga Loterías, 30 minutos para saber, para dirimir quién es el campeón de esta temporada 2016-2017. El Guardés, que empieza perdiendo bola en ese pase de Luciana Mendoza defectuoso que llegó a las manos de Judith Bizuete. Ataca el Granollers. Vamos a ver los resultados que se están dando en el resto de la jornada. 26 al descanso. El Veravera, que vence 10-12 contra el Esencia 27 Cleva León. El Rocasa, que gana 11-10 al Elche Mustang. El Cañamelar Valencia, que gana en Porriño por 10-14. Y en la lucha por el descenso, Alcobendas, que vence 14-13. Y Villaverde, que hace lo mismo por 15-13 contra el Mavi. Bola que maneja Paulina Pérez Bufón. Al extremo Ana Rojas. Ahí vemos de nuevo a la Ibicenca buscando el lanzamiento. Buena parada de Estela Carrera. Los colegiados que señalan el golpe franco. Y vemos como los colegiados paran el tiempo para atender a la 17 de Granollers. Vemos en la repetición cómo amagó el pase, cómo cogió trayectoria hacia el centro. Buena parada de Estela Carrera. Un lanzamiento flojito, pero sí que es cierto que el empujón, el contacto fue bastante claro. Por tanto, la posesión de balón que seguirá siendo vallesana cuando únicamente ha transcurrido minuto y 12 segundos. Bola que va a manejar el KH7 Granollers en la reanudación. Ahí vemos a Mireia Torras, 9 metros. Judith Bizuete, una Vegue, que ha entrado en el extremo izquierdo. Bola para Mireia Torras, el cruce con Judith Bizuete. Los colegiados que señalan el pasivo. Recuperación de balón para el Guardés, que intenta subir a toda velocidad por medio de Luciana Mendoza. Piden los colegiados a Mireia Torras que se levante. Aridian, la bola para Rosa Álvarez, lanzamiento que se marcha por encima del larguero. La extremo izquierdo del Guardés, que hizo un topo. Ese lanzamiento con demasiado bote para intentar batir a la guardameta, que finalmente se marcha alto y no pudo batir.
a la guardameta Granollers, que ha entrado en esta segunda mitad Nicole Morales, la internacional en categoría junior. Mireia Torras, situación de doble pivote con Ana Rojas desdoblada. Judith Bizuete, 9 metros, buscando a Paulina Pérez Bufor, el 2 contra 2 con Anna Pi. Buen robo de balón del Guardés y el pase larguísimo de Antías Piñeira hacia África Sempere, aunque sí que es cierto que parte de culpa la tuvo Ana Rojas en ese contacto señalado como golpe franco por los colegiados asturianos. Bola que maneja, que bota con calma Antías Piñeira. Primera línea completada por Luciana Mendoza y ahí recibe esférico Estela Doiro. Luciana Mendoza, Antías Piñeira que marca jugada. Bola de nuevo para Espiñeira. Luciana Mendoza moviendo con velocidad por la primera línea el Mecali Atlético Guardés. Espiñeira, la bola para Estela Doiro, se le queda atrás, va a recuperar la propia Doiro, pero hay aviso de pasivo. Tiene que buscar un lanzamiento el Guardés. Bola para Espiñeira, el 2 contra 2 con Aridian. Robo de balón de Cava Gassama y va a haber golpe franco por defensa interior, porque en el momento de la recepción de balón creo que Cava Gassama era la jugadora que estaba pisando la línea 6 metros. Continúa el aviso de pasivo. Espiñeira al cruce con Luciana Mendoza, el lanzamiento tocó Nicole Morales, aunque no lo suficiente para detener el gol del Guardés. 16-13, vuelve la máxima diferencia en el partido para las gallegas. Bola que maneja el KH7 Granollers. Primera línea, Judith Bizuete. En el extremo Navegué, central Mireia Torras. Lateral derecho Paulina Pérez Bufor. Defensa abierta en un 3-2-1. El Mecali Atlético Guardés, Luciana Mendoza y Rosa Álvarez atentas a los contactos con las laterales. África Sempere siempre muy encima de Mireia Torras. El pase a Judith Bizuete que no fue bueno. Ese pase tampoco fue bueno para Mireia Torras al final. La bola que salió por banda. El ataque que comenzó muy trabado y que acabó con el peor desenlace posible, con la pérdida de balón para el conjunto vallesano. Ataca el Mecali Atlético Guardés buscando la que sería la máxima diferencia en todo el partido. +4, defensa individual de Mireia Torras sobre Antías Piñeira. Dos conocidas en las selecciones españolas en las categorías inferiores. Comparten quinta, comparten generación del 96 y por tanto las dos centrales que se conocen a la perfección. Bola que maneja la propia Antías Piñeira. Mireia que se coloca ahora con Estela Doiro. Los colegiados que señalan golpe franco y el esférico que seguirá siendo Guardés. Espiñeira. Luciana Mendoza buscando el lanzamiento y vaya paradón de Nicole Morales. La bola que seguirá siendo vallesana. Vaya intervención de la guardameta de la ex de La Roca. Cogió el rechaceo Navegué, por tanto la posesión que será vallesana en una acción en la que había tenido fortuna Luciana Mendoza, porque Judith Bizuete, su defensora, se resbaló en el último momento y tuvo ahí una autopista. La 9 del Guardés, la argentina, para buscar el lanzamiento. Se topó con Nicole. Bola que maneja Mireia Torras. Judith Bizuete, 9 metros, buscando el desdoblamiento. Mireia buscando la acción de doble pivote. Los colegiados que señalan golpe franco, la posesión que seguirá siendo vallesana. Bola para Paulina Bufor buscando el 1 contra 1. Los pasos que señalan los colegiados. Y ya busca la contra a toda velocidad. Lo hace África Sempere para poner el 17-14. Y esto poco a poco, aunque queda muchísimo todavía, quedan 24 minutos. Poco a poco va cogiendo un color negro y azul celeste en el día de hoy. O rojo y blanco, como lo quieran ver, la bandera de Aguarda o los colores principales en las últimas temporadas del Guardés. Eso ya lo dejo a su elección. En todo caso, el Guardés que empieza a tomar tierra de por medio. El pase de Onavegué que no es bueno, recupera in extremis Mireia Torras buscando pase hacia Onavegué. Los colegiados que señalan el contacto. Y el golpe franco que favorece al KH7 Granollers. Los colegiados que paran el partido piden la entrada de la Mopa. Momento de descanso
sobre el 40-20 necesario para nuestras gargantas. Y ahora sí, Ena Sangriña vuelve la acción, ataca Judith Vizuete buscando el 1 contra 1, lanzamiento, la parada de Estela Carrera, aunque haya habido de todo menos caricias a Judith Vizuete, que ha entrado como una locomotora hacia 6 metros y que se ha llevado por delante a 1, a 2 y hasta 3 defensoras. Eso sí, cada una de ellas les iba dejando un regalito. Por tanto, al final, la 3 del Granollers ha acabado en el suelo y demasiado poco que se ha levantado sin muestras de dolor, porque se ha llevado golpes de todos los colores. Lanzamiento de Ona Vegué desde el extremo, que no sé muy bien si ha dado en el palo o se ha detenido Estela Carrera. Buscaba de nuevo la contra África Sempere a toda velocidad. Muy bueno el repliegue del KH7 Granollers, demostrando que en esta faceta del juego tiene mucha calidad, al igual que en el resto, al igual que en portería, en ataque. Es un equipo, yo lo he dicho muchas veces a lo largo de la temporada, que veremos a ver si el bloque continúa así. Veremos a ver si la temporada que viene con Robert Cuesta mantiene el bloque, porque con un poco de experiencia, con un poco de progresión, el KH7 Granollers en un corto plazo va a pelear por cotas mucho más altas en esta Liga Loterías. Ojo al robo de balón de Judith Vizuete, Cavaga Sama buscando el pase nuevo para Judith, buen repliegue del guardés, Vizuete a Napi. Parece que sí, empieza de nuevo en ataque el KH7 Granollers. Y ojo que nos llegan noticias desde León, porque el Vera Vera pierde 14-13 contra el Esencia 27 Cleva León. Por tanto, incluso la derrota le valdría al guardés. El Villaverde, que gana 17-16 al Mavi, y el Alcobendas, que pierde 16-17 contra Málaga. Por tanto, descendería ahora mismo el conjunto de Félix García, aunque quedan todavía pues prácticamente 20 minutos en cada uno de los partidos. Aquí quedan 21 y medio. Carlota Rubio buscando a Napi, de nuevo el golpe franco, hay aviso de pasivo, tiene que buscar un lanzamiento el conjunto vallesano, que lleva muchos minutos sin anotar. Si no me equivoco, el parcial que ha sido de... Si no me equivoco, ha sido de 3-1. De momento tampoco es que hayamos visto muchos goles en esta primera mitad. Y el partido que se vuelve a parar para que entre la Mopa. Y el lanzamiento ahora del Granollers, detenido por Estela Carrera. Por tanto, vuelve a cerrar, a bajar la persiana la guardameta Alicantina, para evitar el que sería el gol número 14 del Granollers, y para que sus jugadoras en ataque, para que sus compañeras, busquen en esta jugada ofensiva el +5, que yo creo que ahí sí encendería las alarmas, encendería ese pilotito, esa luz roja en el banquillo de José Luis Villanueva. Lanzamiento de Estela Doiro, gran parada con muchos reflejos de Nicole Morales, que adivinó el lanzamiento y evitó el 18-13. Y de momento estamos viendo que en portería tanto Ayelén como Nicole Morales están haciendo una muy buena actuación, aunque sí que es cierto que en ataque quizás en esta segunda mitad no esté acompañando tanto en ataque el conjunto vallesano. Judith Vizuete, bota bola, busca a Mireia Torras, defensa de nuevo escalonada en 3-2-1 del KH7 Granollers. La pérdida de balón de Mireia, que se quedó sin opciones, se quedó sin luz en el túnel, y vaya paradón de Nicole Morales, que ahora no puede evitar en segunda oportunidad el gol de Rosa Álvarez. 18-13, vaya pase que había dado de nuevo, creo que ha sido Aridian a África Sempere, milimétrico. Yo lo digo, estas jugadoras que tienen este pase, estas guardametas, estas jugadoras de campo en este caso, yo digo que tienen algo, no sé si en la cabeza o en la mano, tienen un chip, tienen algo, un programa que les dice a cuánta velocidad, a cuánta altura, cuánta parábola tiene que coger ese balón para que llegue en el momento exacto a las manos de tu compañera de equipo para buscar el gol. En este caso detuvo Nicole Morales el rechace que favoreció a Rosa Álvarez. 18-13 +5, y estaba claro, no, clarísimo, que José Luis Villanueva iba a parar el partido
porque hemos pasado de una primera parte en la que el Granollers dominaba, en la que el Guardés estaba a remolque, sufriendo, pero yo creo que ahí el conjunto de Prades quizás haya aprendido un poco la lección de lo que le pasó en la Copa, y ahí en esta reanudación, haya buscado estos 10 primeros minutos al 200% para buscar esta diferencia de 5 goles que ahora sí le permite manejar el tempo del partido, manejar esa ventaja para encarar los últimos minutos. Veremos a ver si con comodidad o no. También he de decir, rompiendo una lanza a favor del Granollers, que hoy no está Laura Steinbach, la referencia ofensiva por antonomasia del conjunto vallesano, que como bien saben, en la mayoría de los partidos fuera de casa por motivos laborales, la jugadora alemana no viaja junto al resto de la expedición. Bola al extremo, ataca el Guardés, Rosario Urban, que pone el 19-13, y poquito a poco, al final del túnel, se empieza a ver una luz, pero no una luz blanca, una luz dorada. ¿Por qué? Porque el Guardés a 19 minutos vence de 6 y está más cerca que nunca de llevarse la liga, y aún más porque el Cleva León gana de 2 al Superamara Vera 18-16 en el mismo minuto, en el 11 de la segunda mitad. Empatan Alcobendas y Málaga 17, el Villaverde que gana 19-17. Esto está que arde, señoras, señores. Esto es el balonmano en estado puro. Esto es la Liga Loterías. Hasta el último minuto de la última jornada de la temporada no se va a decidir nada. Por tanto, solo me queda decir, disfrútenlo. Ataca el Guardés. Bola que va a manejar en el golpe franco Aridian Rodríguez. Ahí vemos a la pivote canaria, Estela Doiro, Antías Piñeira, Luciana Mendoza completando primera línea. Antías Piñeira, Estela Doiro, moviendo con calma, pero con rapidez a la vez. La primera línea del Guardés, Antías Piñeira buscando el lanzamiento. Vaya blocaje de Carlota Rubio para evitar el gol de la 19 del Guardés. Y seguirá atacando el conjunto local. Bola que maneja Luciana Mendoza, aviso de pasivo para el Guardés. Tiene que buscar un lanzamiento en el conjunto de Prades para buscar el +7. Mendoza, lanzamiento que se marcha desviado, la posesión que seguirá siendo gallega en un ataque bastante largo del conjunto dirigido por José Ignacio Prades. Antías Piñeira, el cruce con Estela Doiro, que tiene que buscar un lanzamiento. 20-13, 7 de ventaja. Esto sigue aumentando. El Guardés que ha olido la sangre y se va a por ella. Se va a abrir aún más la herida, abrir más brechas si cabe. La ventaja, la máxima, que sigue aumentando a cada minuto que pasa, y Villanueva que quema todas sus naves, se la juega, vacía su portería. 7 contra 6 en una situación muy atípica, al menos en la Liga Loterías, pero que veremos si le funciona o no al profe Villanueva. Lanzamiento a portería vacía de Aridian Rodríguez, si no me equivoco, que pone el 21-13, y de momento primera jugada, primer fallo en el ataque del Granollers, y ahí vemos como Aridian Rodríguez desde muy lejos puso el 21-13, y esto o cambia muchísimo o el Guardés tiene en su mano, tiene mano y media puesta sobre el trofeo liguero. Está más cerca que nunca de llevarse su primer título de la historia, su primera Liga Loterías. Bola que maneja Paulina Pérez Bufón, buen 2 contra 2 contra Anna Pig, marcando un gran gol, y de nuevo muchos minutos después se echaba de menos, porque esa conexión primera línea pivote hizo mucho daño en la primera mitad y todavía no la habíamos visto en 14 minutos. Rosario Urban, lanzamiento, buena parada de nuevo de Nicole Morales, que aguantó hasta el último momento esperando ese lanzamiento a palo corto y evitando el que hubiera sido el 22-14. Ataca el Granollers de nuevo en 7 contra 6. Lo hace con Ona Begué, Judith Bizuete, Mireia Torras, Paulina Pérez Bufón, Ana Rojas y Cava Gasama y Ana Pi en el pivote.
Los colegiados que paran el partido por un golpe a Judith Bizuete en esa acción en la que había un tráfico inmenso en zona central. Se desdobló también Ana Rojas, había hasta 3 pivotes. Y ahí hemos visto un poco las ventajas y los inconvenientes de jugar con una más. Veremos a ver si ahora surte efecto al entrenador del conjunto vallesano, Paulina Pérez Bufón, lanzamiento y vaya golazo, quitando las telarañas de la escuadra, donde lo puso la jugadora ibicenca. 6º gol de Paulina Pérez Bufón, que está siendo sin duda alguna la mejor en este partido por parte de las visitantes. Cambio ataque-defensa, de nuevo entra Estela Doiro por África Sempere. Antias Piñeira que marca jugada, Luciana Mendoza. Veo por ahí, por el banquillo, calentar, ahí la ven en imagen en zona de banda, a María Murillo, a la jugadora juvenil del Granollers, que va a debutar en la Liga Loterías en esta última jornada. Otra de las jugadoras que seguramente disputarán minutos en las próximas temporadas en el conjunto vallesano. Veremos si Robert Cuesta la temporada que viene le da la alternativa. De momento en esta jornada 26, en este cierre de 2016-2017, María Murillo, que probablemente debute con el KH7 Granollers. Luciana Mendoza ataca el Guardés. Qué buena la defensa de Anna Pi, evitando el lanzamiento de la Argentina. Y ojo, porque aparte de que Prades pide tiempo muerto con el 21-15, Villaverde que gana 23-19 al Mavi, Alcobendas que pierde 18-20 contra Málaga. 2 goles de ventaja para las de Diego Carrasco. Ahora mismo Alcobendas sería equipo de división de honor plata, y mientras tanto Vera que empata 19 contra el Cleva León, aunque de momento y vista la situación aquí no le sirve de mucho. Vemos ahí las instrucciones de José Ignacio Prades, pidiendo un poco, viendo un poco los gestos, yo creo un poco más de rapidez, de lucidez en los movimientos, porque sí que es cierto que en ataque le cuesta un poco. En cuanto sale una jugadora del Granollers de la zona de 6-7 metros, de ese 6-0, sí que es cierto que a la primera línea del Guardés le cuesta un poquito circular, le cuesta buscar una situación de superioridad en una de las dos bandas, en uno de los dos flancos. Le cuesta también encontrar un lanzamiento exterior de garantías. Por tanto, en esa situación es donde el Granollers puede sacar petróleo. Ahora, ¿qué tiene el Guardés? Tiene uno de los plan B mejores de esta Liga Loterías, que es ese juego con doble pivote con Aridian Rodríguez y África Sempere. Veremos si le hace falta a José Ignacio Prades sacarlo en el día de hoy, o si la situación se mantiene en los próximos minutos, lo que daría prácticamente la sentencia en Asangriña para el título liguero del Guardés. Luciana Mendoza, el pase para Estela Doiro, que busca el lanzamiento desviado y busca ya la contra Nicole Morales. Buen pase para Ona Vegué, 3 pasos y para adentro. Gran contraataque a cargo de 2 de las más jóvenes de este equipo, a 2 jugadoras, recuerden, de 18 años, senior de primer año, dándoles la alternativa. José Luis Villanueva confiando en ellas, y ahí está, gran temporada de Nicole Morales, que ha ido de menos a más, haciendo un pre-europeo en Carballo espectacular con la selección española, disfrutando de muchos minutos en esta segunda vuelta y rayando un gran nivel. Y también Ona Vegué, que quizás no haya disfrutado de tantos minutos, pero que sí es cierto que cuando ha estado sobre el 40-20 ha aprovechado la oportunidad. Gol de Rosa Álvarez, 22-16, y lo que decía, el intercambio de golpes que en este momento favorece al Mecalia Atlético Guardés. Vemos ahí la repetición, trayectoria desde el extremo en 3 pasos hacia zona central, recibió quizás ya un poco escorada en el lateral, pero lo consiguió arreglar muy bien Rosa Álvarez, la ex del Lanzarote Puerto del Carmen, para poner el 22-16, 13 minutos para el final. Ataca el Granollers y la parada de Estela Carrera, que sin embargo no sirve de mucho porque habrá golpe franco favorable al conjunto vallesano. Mueve la bola, lo va a hacer en el golpe franco Anna Pi.
Mireia Torras central, lateral derecho Paulina Pérez Bufón, recibe Judith Vizuete en el lateral izquierdo, 9 metros, la 3 del Granollers, moviendo la bola el conjunto vallesano que tenía la superioridad por el extremo. Se le escapa el esférico a Paulina Pérez Bufón, que ha pasado en 5 o 10 minutos de ser la principal referencia ofensiva de su equipo a perder 2 o 3 balones que tiene pinta de que a estas alturas del partido pueden ser decisivos para el devenir de este encuentro y para el devenir, obviamente, lo digo por enésima vez y las que quedan, de esta Liga Loterías. Bola que maneja Luciana Mendoza buscando el lanzamiento y vaya misil tierra-aire de la Argentina, que cuando ve a la defensa hundida, que cuando ve 3 pasos, en cuanto ve 3-4 metros de espacio, ahí sí, arma el brazo y es imparable. Y perdón por el cambio de palabras. Aquí sí que el orden de factores ha influido en el producto. Así que pido disculpas. Bola que maneja Judith Vizuete. Remei Prat que entra en el 40/20. Buscando el pase de nuevo para Vizuete. Minutos para la ex del Oar gracias a Badale. Vemos como la grada de Sangriña empieza a hacer la ola. Se ven campeones de liga. Remei Prat. El pase para Judith Vizuete buscando el lanzamiento en apoyo y vaya parada de nuevo desde la carrera, recuperando Inés Hernández y subiendo la bola. El Mecalia Atlético Guardés buscando el +8. Noticias desde Madrid, noticias desde Villaverde porque gana de 5 el conjunto local. Pierde de 2 Alcobendas. Si esto no da la vuelta, el conjunto de Félix García estaría en plata. Vera que se pone de nuevo por delante, 20-21 ante el Esencia 27 Cleva León, que disputa su último partido en la máxima categoría después de 10 años en la élite. Se despide de momento uno de los clásicos de la Liga Loterías. Bola que maneja el Guardés, es Estela Doiro, carril central buscando a Mendoza, lanzamiento durísimo de Luciana Mendoza. ¿De dónde viniste? Madre mía lo que acaba de hacer Luciana. Vemos la repetición a un paso, vaya cañonazo, que es que ni lo ha visto Nicole Morales, ni lo ha visto. Vaya potencia que tiene en el brazo Luciana Mendoza, poniendo el 24-16. 8 de ventaja para el Mecalia Atlético Guardés, a menos de 10 para el final. Mueve la bola Anna Pi, Judith Vizuete, Remei Prat, 9 metros, carril central buscando en el extremo a Ana Rojas. Y el pase de Estela Doiro, yo creo que más que nada porque pisaba área, fue al banquillo del Granollers. Por tanto recupera el esférico el conjunto vallesano. Quedan 9 algo más para el final, 8 de ventaja para el Guardés. Y salvo hecatombe de dimensiones bíblicas, la liga que se va a quedar en aguarda, y esto va a ser una fiesta en el postpartido. Mireia Torras, Judith Vizuete, el Granollers que no le quiere perder la cara al partido, que quiere demostrar todo su juego, todas sus armas, todo su potencial hasta el último segundo. Y en aviso de pasivo ya lo hace de nuevo Judith Vizuete. Remei Prat buscando de nuevo el pase para Judith, aviso de pasivo. Bola al extremo para Ana Rojas, que va a perder el balón. Golpe franco señalado por los colegiados asturianos y tiene que buscar ya el lanzamiento Granollers. Vizuete, Remei Prat y ahora sí pasivo señalado por los árbitros. Busca la contra, está sola Estela Doiro, que puede pensar hasta qué cenar, pero ahí está, evitándolo con un paradón con mayúsculas Nicole Morales, que en mi humilde opinión está siendo la jugadora de esta segunda mitad por parte del KH7 Granollers. Cómo aguantó, cómo se fue abajo, vaya paradón de la Internacional Junior. Bola que maneja el KH7 Granollers, entra 40/20 Lora Sarandeva, recibe bola la búlgara, Ona Vegué, trayectoria hacia el lateral buscando el 2-2, recupera la propia Ona, sigue atacando el conjunto vallesano. Lora Sarandeva pasa al extremo donde está sola Ana Rojas, vaya paradón, cómo salió con todo Estela Carrera, y de nuevo a la contra África Sempere, que pone el 25-16. Señoras y señores, a Sangriña se viene abajo. Mueve la bola al KH7 Granollers, 7,5 para el final, 9 de ventaja.
Va a entrar al 40/20, ahora sí, primeros minutos en la máxima categoría. Y hay que felicitarla por ello a María Murillo. Mucho trabajo detrás de este debut en DHF, selección catalana, categorías inferiores del Granollers, llegando a fases finales. Por tanto, premio para la jugadora del conjunto vallesano y la grada local que ya empieza a entonar el campeones, campeones, porque son 8 de ventaja, porque son 7 de diferencia. Y guarden esta fecha, guarden este 27 de mayo de 2017 por 2 motivos. Porque el Guardés se va a llevar el primer título de su historia, se va a llevar su primera liga y porque va a romper la racha de títulos ligueros del Super Amara Vera Vera que se va a quedar esta temporada, salvo que esto cambie, salvo que dé un giro de 180 grados, va a quedar segundo en esta temporada 2016-2017. Aviso de pasivo, lanzamiento de Luciana Mendoza, gran parada, de nuevo, cerrando el marco, bajando la persiana Nicole Morales, que quiere evitar a toda costa que la diferencia sea mayor. Volvemos a decir resultados porque vuelve a haber cambios, esto no para. Villaverde que gana de 4 al Mavi, quedando 6 minutos, el partido que parece prácticamente decidido en Villaverde, pero es que en Málaga, en Alcobendas, perdón, el Rincón Fertilidad Málaga, que ha empatado de nuevo a 24 contra el Helvetia Alcobendas. Por tanto, ahora sería el Villaverde el que bajaría plata. Aquí África Sempere, que anota el 26-17. Se gusta el Mecali Atlético Guardés, que tiene la liga en su bolsillo. Y el speaker ya incluso, que canta el sí, 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 la liga ya está aquí. José Luis Villanueva, que pide tiempo muerto. Y el ambiente aquí ya es de fiesta total y absoluta. Y vemos ahí las instrucciones del técnico vallesano de José Luis Villanueva. Quedan 5 minutos y medio para el final del partido, 5:31 para ser más exactos. Y bueno, decirles que después del partido no se vayan, porque la celebración va a seguir obviamente sobre la pista de Sangriña y tendremos protagonistas. Bajaremos a la pista y conoceremos al instante las impresiones de las que van a ser en 5 minutos las nuevas campeonas de la Liga Loterías. Se va a reanudar el choque, bola que va a manejar el KH7 Granollers. Estamos muy pendientes sobre todo de lo que ocurre en ese partido en Alcobendas y en ese partido en Villaverde, porque se está jugando una plaza de descenso. Entra al 40/20 Marta Pombal, dando minutos José Ignacio Prades a las jugadoras menos habituales, al igual que lo está haciendo José Luis Villanueva, premiando a todas y cada una de las jugadoras de la plantilla, de las que van a ser campeonas de liga. Bola que maneja Judith Bizuete, conectando con Lora Sarandeva, y vaya paradón de nuevo de una Estela Carrera, que está haciendo un partido espectacular, cerrando con letras de oro esta temporada fantástica de la guardameta alicantina. Entra Raquel Lorenzo al 40/20 y Alcobendas a 5 minutos para el final, que se pone por delante 25-27. Y esto va a estar al rojo vivo hasta el último suspiro. Alesia Kurchankova, que también entra al 40/20. Onicas, el lanzamiento desde 9 metros de la jugadora rumana. Blocaje de la defensa del Granollers y la bola que seguirá siendo para el conjunto gallego. Ha entrado Sheila Fervenza en el extremo derecho. Ahí se desdobla Marta Pombal, situación de doble pivote. Estela Doiro buscando la acción en 1 contra 1 con Lora Sarandeva. Habrá golpe franco y la posesión de balón que seguirá siendo local. Onicas buscando a Estela Doiro, el pase para Alesia Kurchankova. Sheila Fervenza, los colegiados asturianos que señalan la falta en ataque. Por tanto, sube la bola, juega en ataque el KH7 Granollers.
Judith Vizuete. Bola para María Murillo, capitaneando las acciones en ataque del KH7 Granollers. El 2-2 que no llega a buen puerto y sube ya la contra de nuevo a toda velocidad Kurchankova, aunque toca lo justo Lora Sarandeva para robar ese balón y para evitar lo que hubiera sido el +10 favorable al Guardés. Últimos instantes de partido, 3:30 para el final. El preludio de lo que se nos va a venir encima aquí en Asangriña en los próximos minutos. Bola que maneja Paulina Pérez Bufón. María Murillo buscando la acción en 1 contra 1. Vaya golazo de María Murillo poniendo el 26-18. Gran acción en el 1 contra 1 de la jugadora juvenil, poniéndose a 8 y maquillando un poco el resultado del conjunto vallesano. Últimos ataques del que va a ser el campeón de liga. Mueve la bola el Mecali Atlético Guardés. Lo hace Estela Doiro. Alesia Kurchankova completando primera línea. Anca Onicas. Estela Doiro. La bola no para la jugadora rumana. El lanzamiento, buen blocaje de Remey Prat. La bola que seguirá siendo gallega. Fervenza. Alesia Kurchankova. Estela Doiro. Mueve la bola el Guardés. Trabado en este ataque, aviso de pasivo. Estela Doiro que tiene que buscar un lanzamiento. El pase para Onicas, buen blocaje de Judith Vizuete. Y ahora es Kurchankova la que busca el lanzamiento en apoyo. 27-18, buen gol de la bielorrusa. Se pone 9 arriba el Mecali Atlético Guardés. Y en Alcobendas a 3 para el final el Málaga que empata 26. El Villaverde que ha ganado, aún no de manera oficial, pero sí que ha faltado un minuto, gana 31-28. Por tanto, las de Jorge Ruiz Hidalgo que esperan que el Rincón Fertilidad Málaga venza en Alcobendas. María Murillo, Judith Vizuete lanzamiento y buen gol ahora del KH7 Granollers para poner el 27-19. Y la bola que maneja el Mecali Atlético Guardés, minuto y medio para cantar el alirón. Mueve la bola Estela Doiro. Alexia Kurchankova. Anca Onicas. De nuevo la rumana con el esférico. Buscando el 2-2 con África Sempere. Roba la bola Lora Sarandeva. Conectando con Paulina Pérez Bufón. 3 pasos y para adentro. Gol del KH7 Granollers, que pone el 27-20. Y vamos a entrar en el último minuto de esta Liga Loterías, al menos aquí en Asangriña. Con bola para el Mecali Atlético Guardés. Ataca Estela Doiro. Alesia Kurchankova. La bola para Marta Pombal. Anca Onicas, lanzamiento, blocaje de Lora Sarandeva, el rechace que favorece a la rumana, que pisó área. Y la bola que seguirá siendo, en este caso, en esta situación, para el KH7 Granollers. Bola que maneja María Murillo. Este puede ser el último ataque del partido. Murillo, Sarandeva. La bola de nuevo para María Murillo. Busca el lanzamiento la 18 del Granollers. Los colegiados que no señalan nada. 15 para el final. La bola para África Sempere. Buena parada de Nicole Morales para cerrar el partido. 5, 4, 3, 2, 1. Final. El Mecali Atlético Guardés, campeón de la Liga Loterías 2016-2017. Venciendo por 27-20 en el último partido al KH7 Granollers. Enhorabuena Guarda, enhorabuena Mecali Atlético Guardés, campeonas de la Liga Loterías. Vemos ahí la celebración de las jugadoras y de toda la grada que ha llevado en volandas al conjunto gallego. Broche de oro, una temporada mágica del Mecali Atlético Guardés, que se quedó por tercera temporada consecutiva a las puertas de la final de la Copa de la Reina, pero que en esta ocasión ha conseguido llevarse la liga a su bolsillo, el torneo de la regularidad, perdiendo únicamente 2 partidos en toda la liga. Y hay que dar la enhorabuena a todo el equipo al completo. Marisol Carratú, Ana Isabel Cerqueira, África Sempere,
Estela Doiro, Seila Fervenza, Luciana Mendoza, Anca Onicas, Inés Hernández, Maura Fernández, Rosa Álvarez, Alesia Kurchankova, Aridian Rodríguez, Estela Carrera, Antías Piñeira, Gabriela Romero, que está lesionada de la rodilla, hoy no podía estar aquí, pero seguro que desde Brasil lo está celebrando al máximo, Rosario Urban, Raquel Lorenzo y Marta Pombal, y sobre todo al cuerpo técnico comandado por José Ignacio Prades. Enhorabuena, campeonas. Volvemos porque todavía no se ha acabado la lucha por el descenso. Villaverde ha ganado 31-28 a Mavi. Alcobendas, que pierde de 1 a 2-15 para el final contra el Rincón Fertilidad Málaga, pierde de 3. Va a bajar el Helvetia Alcobendas a División de Honor Plata. Madre mía, vaya sorpresa, porque pierde de 3, 27-30 a 25 segundos para el final. Y el conjunto de Félix García, que jugará la próxima temporada en la División de Honor Plata femenina, y el base Villaverde de una forma increíble, con un sprint final espectacular, va a permanecer. Vamos a esperar al final, obviamente, pero tiene pinta de que va a permanecer otra temporada más en la máxima categoría. El Rocasa, que ha ganado 28-24 al Elche Mustang. El Veravera, que finalmente ha ganado 25-27 al Esencia 27 Cleva León. Y mientras tanto, aquí en Asangriña siguen las celebraciones por el título liguero. Y ahora sí, final del partido en Alcobendas. El Helvetia Alcobendas es nuevo equipo de División de Honor Plata femenina. Se salva de manera increíble. Dar la enhorabuena también al base Villaverde. Seguimos ahí con la celebración de las jugadoras del Guardés. Los abrazos entre jugadoras y la Peña o Inferno de Asangriña. Y ahí vemos la vuelta de honor del Mecali Atlético Guardés, de las campeonas de liga. Y como decía, esto iba a ser una fiesta. Bajan las jugadoras de la base para hacer la foto con todo el equipo, la foto que va a quedar guardada para la historia de este club gallego, de este club de un pueblo de tan solo 10.000 habitantes, que consigue llevarse la Liga Loterías. Y de momento lo que vamos a hacer nosotros es parar unos instantes, dejarles con la celebración de la Liga y en unos minutos volver con las impresiones de las nuevas campeonas de la Liga Loterías. Hasta ahora.
Estela Carrera, jugadora del Mecal Atlético Guardés, campeona de liga, lo primero, importante, enhorabuena. Muchísimas gracias, esto es una locura. Bueno, partido que al principio os ha costado en la primera mitad contra un rival que últimamente se lo atraganta, sobre todo en las primeras mitades, como es el KH7 Granollers, pero sí que es cierto que luego en la segunda mitad, esos 10 primeros minutos en un arreón espectacular, os han dado prácticamente el título. El Granollers siempre nos pone difícil, tiene un equipazo y aunque bueno, que no venga la Esteima, que también creo que es muy fundamental para ellas, es impresionante la calidad que tienen las niñas y cómo luchan todo el partido. Sí es verdad que eso, que al final nos hemos ido porque no estamos jugando el título, o sea, no había margen de error, era ganar, ganar o ganar. Bueno, Estela, te dejo disfrutarlo con tus compañeras, de nuevo, enhorabuena. Muchísimas gracias. Las palabras de Estela Carrera, la jugadora del Mecal Atlético Guardés. Volvemos en unos instantes porque tenemos muchos más protagonistas. Antías Piñeira, jugadora del Mecal Atlético Guardés, campeona de Liga 2016-2017, enhorabuena. Muchas gracias. Hay que agradecer solo a toda la afición, la verdad, ha estado con nosotras desde el principio de temporada y esto es una locura, yo creo que no nos lo creemos aún. ¿Qué se siente con 20 añitos que tienes nada más ganar una Liga Lotería? No sé, es increíble, no tengo palabras, de verdad, estoy muy emocionada, es que no me lo creo, es algo muy grande. Partido que os ha costado arrancar un poco en la primera parte, pero luego en la segunda mitad llevadas por volandas de nuevo por la sangriña, os habéis llevado el título liguero. Sí, la verdad que la primera parte nos ha costado, sabíamos que Granollers nos iba a poner las cosas muy complicadas, así fue. La segunda parte hemos tirado de orgullo, sabíamos que teníamos que ganar, puntuar al menos un punto y con el apoyo de nuestra afición lo hemos sacado adelante con creces. Gracias, Antía, y a disfrutarlo. Gracias a vosotros. Las palabras de Antías Piñeira, la jugadora del Mecal Atlético Guardés. Y ahora seguimos y vamos a buscar a José Ignacio Prades, al técnico del Guardés.
José Ignacio Prades, técnico del Mecalia Atlético Guardés. Hay que decir 2 palabras. Por fin lo lograste. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper contento, súper emocionado y bueno, prácticamente sin palabras. Especial mención a la afición, que ya he visto cómo abarrotaba el recinto 1 hora y cuarto antes. Ya viste cómo hacía cola también por el tema de las entradas. Y bueno, feliz, pero sobre todo por el presidente, por las jugadoras, por la afición y en especial por mi mujer y mis hijos, que son los que realmente me sufren todos los días y los que de verdad me gustaría dedicárselo. Hablando del partido, te hemos visto en el banquillo muy enfadado en los primeros minutos. Os ha contado entrar, sobre todo en el aspecto defensivo. ¿Cómo has conseguido arreglar esa situación? Bueno, es que Granollers es un gran equipo y Granollers trabaja muy bien. Y la verdad es que los primeros minutos, hasta que terminas de ajustar... Bueno, madre mía. A ver, vamos a esperar que se seque un poco, porque hace mucho calor, esto viene bien, ¿eh? Sí, hace calor. Bueno, a ver. Espera que esto no acaba aún. Bueno, creo que vamos a poder volver. Para acabar, ¿cómo habéis dado la vuelta a la situación en este partido de forma rápida? Bueno, yo creo que tendríamos que calmar un poquito los nervios, ajustarnos, porque Granollers estaba trabajando muy bien en ataque. Y bueno, yo creo que ha sido cuestión un poquito de calmar un poquito los nervios, ser un poquito más inteligentes en determinadas situaciones, sobre todo con el trabajo del pivote, que nos estaba haciendo mucho daño. Y bueno, yo creo que ha sido un poquito de calma, de esperar, de mantener un poquito la paciencia, de ajustar las cosas, que de inicio de partido es muy difícil salir tan ajustadas. Y bueno, la verdad que el paso de los minutos nos ha dado ese empaque, ¿no?, que necesitábamos. La segunda parte ha sido muy buena a nivel defensivo, sobre todo los primeros 10-12 minutos. Y bueno, yo creo que ahí ha estado un poquito la clave. José, muchas gracias y ahora sobre todo enhorabuena y a disfrutarlo como Dios manda. A vosotros, gracias. Las palabras de José Ignacio Prades, del técnico del Mecalia Atlético Guardés. Y bueno, esto ha sido todo, esto se acabó, ya no queda más. Jornada 26, llega al final de la liga, se acaba la Liga Loterías por esta temporada 2016-2017.